amigos, estamos todos por aquí. Mi computadora está media trabada, no sé cómo fue la transmisión hasta ahora. ¿Ustedes estuvieron viendo al Rav? ¿Lo escuchaban? Bueno, Baruch Hashem. No sé si voy a tener que restartear mi computadora un minuto. Si todo sigue bien, continuamos. Aparentemente todo está bien. Entonces vamos a comenzar con nuestra clase de hoy, con nuestro estudio de la Rizal. Ok. Como no estaba Rivka para avisarme qué pasaba, yo no me daba cuenta. Ok. Espero que hayan disfrutado del Nigun del Rab. Se llama el Nigun del Alter Rebbe. Este Nigun fue escrito por el Admur Zaken, el autor del Tanya, y lo he puesto primero porque es un Nigun que hace poco cantó el Rab, y venimos de hace pocos días también que fue Yutet Kislev, hace pocas semanas, el Rosh Hashanah Hasidut, el día de la liberación de la Admur Zaken. Entonces, y también hay conexión con lo que vamos a estudiar hoy. Entonces quise traerles esto para que ustedes para que sea la introducción de nuestra clase de hoy. Quiero, como se me trabó la computadora, no tuve tiempo de subir un esquema que usamos algunas veces para explicar nuestros temas de Kabbalah y Hasidut. Por ahora vamos a hacerle Lejaim Lejaim, mientras sube la figura que espero que sea esa. Lejaim Lejaim para todos, que este sea una clase de mucha utilidad, que todos podamos disfrutar y llegar al conocimiento de Akadosh Baruj Hu, cada una a la medida de sus posibilidades. Bueno, esto digamos que quería una imagen, pero esto también es parte del esquema que hoy queríamos tratar. Lejaim para todos, bendición, refuah shlema, quien los necesite, sustento, hijos, pareja, paz en el corazón y en la familia. Hoy vamos a continuar la clase de la semana anterior, donde se trató el tema de cómo Adam Kadmon, que es la línea de luz que penetra en el vacío y representa al Mashiach, como estuvimos viendo, es paradójicamente lo más elevado dentro de la creación, y es lo que tiene capacidad de ir hasta más abajo, de internarse dentro de los mundos inferiores, Briá, Yetzirá y Asiá, y de esa manera darles existencia. No así Atzilut, que Atzilut está aferrado, está en contacto directo con esta línea, que también es llamada Abayá, que es el nombre Abayá, que como es la línea del centro también se llama Tiferet. Es la revelación de la luz infinita dentro de la creación, y eso es lo que le puede dar existencia a aquello que teóricamente no puede existir.
¿Qué es aquello que teóricamente no puede existir? Lo que es limitado en contraposición de la infinitud, de la luz, de la esencia de Dios. ¿Cómo puede ser que exista algo que no reconozca a Dios? Algo donde Dios está oculto y sin embargo sigue existiendo. Esa es la paradoja de nuestro mundo, pero en realidad es la paradoja de todos los mundos por debajo de Atzilut. Atzilut no tiene ese problema porque está en contacto directo con la esencia, con la luz infinita de Dios. Entonces Adam Kadmon le da una revelación tal que no puede sentirse separado. Es una emanación, por eso se llama emanación. Es como la luz que emana de la lámpara. Muy bien, entonces queremos tomar el párrafo del Hasdei David, aquí está. No vamos a poner todo el capítulo, todo el punto 4 que estamos tratando aquí de Hasdei David. Simplemente vamos a tomar esta parte que es lo que vamos a tratar de explicar hoy, y no solamente explicar, sino tratar de comprender y poder realizar dentro de nosotros qué significa esto. Ya hablamos de lo que es rectitud, lo que es igulim. Muy bien. Ok, es esto. Vamos a leerlo en hebreo. Ve'akad mitlavesh be'adam kadmon eino mitpashet atzmuto ki im ad karkait igulei ari hampin kemo parzufei atzilut. Y la rectitud de los parzufim de evidentemente no es esto. ¿Dónde está? Pido disculpas. Ok. Aquí está. Aquí está. Entonces esta línea que se inviste en Adam Kadmon no se extiende sino hasta el piso de los círculos de Ari Hampin como para Parzufei Atzilut, las personalidades de Atzilut. Es más o menos lo que acabamos de decir recién. Entonces esa línea que penetra en el vacío, en el Rosh Reshimu, en la contracción inicial, penetra a través de una contracción segunda, y sobre ella está investido el Adam Kadmon, y sobre ello Atzilut, y así el resto de los mundos. Pero en su descenso, Adam Kadmon puede seguir más allá de Atzilut. Atzilut no puede descender a los mundos inferiores, por eso desde allí para abajo no hay sino un resplandor de la Kab. Entonces, ¿cómo se inviste? Evidentemente no se inviste la luz misma, el Maor es el origen de la luz, que es la línea, sino que se inviste una Eara. Eara significa un resplandor, un reflejo de esa luz que va a dar vida a los mundos inferiores. Entonces hay dos conceptos que vamos a comenzar hoy,
que son Or, Akab y, como lo escribimos en fonética, Hearat Akab. Uno es la luz, de la línea de luz, o sea, toda luz es revelación, y Eharat Akab sería un resplandor de la línea. Así como cuando uno ve una lámpara que brilla, uno está viendo la luz, en realidad no está viendo el origen de la luz. Pero de todas maneras, eso que uno ve que brilla en la lamparita, sobre todo en las lamparitas que ahora ya son antiguas, donde brilla el filamento, o podríamos hablar de una antorcha o de la llama de la vela, y esa llama de la vela es la luz que sale de la combustión del carbono, y la iluminación que sale de allí llega hasta, se extiende teóricamente infinitamente, si no hay nada que se interponga, ilumina todo lo que hay a su alrededor. Entonces, si nosotros miramos la llama de una vela, vamos a ver que está la mecha y el aceite que se están quemando, pero en realidad lo que nosotros vemos, que eso sería la esencia, el origen de la luz, pero lo que nosotros vemos es una llama. ¿Qué es esa llama? Esa llama es la luz que produce la energía que se está desarrollando, lo que nosotros llamamos fuego. Pero el fuego no es el aceite ni el combustible que se está quemando, sino que es la energía de esos átomos que están en combustión. Y nosotros vemos luz, entonces está la llama, y de esa llama sale luz. Entonces, si hacemos una comparación de este tipo, vemos que alrededor de la llama hay un reflejo, hay un resplandor que no se extiende. Si nosotros ponemos la mano a cierta distancia, vamos a ver cómo nuestra mano se ilumina, pero la luz que hay entre ese halo y nuestra mano nosotros no la vemos, vemos si hay algo que se pone allí. En cambio el halo que hay sobre la llama sí se ve, por más que no haya nada en el exterior. Entonces podemos hacer una comparación grosera de lo que sería la esencia antes de la contracción, que sería el aceite antes de quemar. Los átomos que entran en combustión y la llama son la línea de luz. El halo, dentro de esa línea de luz está ya el Adam Kadmon, que es la luz que se va a extender hacia el exterior. Ese halo que hay alrededor, que se va difundiendo, que se va extinguiendo, es Atzilut, y luego los demás mundos ya son un ocultamiento que solo se ven cuando uno pone un objeto para iluminar, o sea, cuando esa luz incide en algo material. Digamos que esta sería más que una comparación exacta de las etapas, sería una delimitación de etapas mismas. Vamos a ver cómo nos explica esto el Rab, de acuerdo con el Hasidut, viéndolo dentro de nuestra alma. Dice el Rab
que siendo que Atzilut, ¿qué significa la luz de la línea y el resplandor de la línea? Todo Atzilut, hasta el final de Atzilut, hasta Malhut de Atzilut, está en paralelo con la esencia de la línea de luz. Por eso, hasta aquí, este mundo, digamos, que fue creado, que se llama Atzilut, tiene una característica, tiene una esencia, una identidad determinada. ¿Por qué? Porque Havaya, o sea, la línea de luz, se une completamente e ilumina la luz de la esencia infinita a través de Adam Kadmon hasta el final, hasta los pies de Atzilut, hasta el final de Atzilut. Entonces hay una unión con Akadosh Baruj Hu. Vamos a recordar que Atzil era la realeza, sería la comparación entre el rey, que es el origen de la luz, los Atzilim, los nobles de la casa del rey, que están siempre alrededor de él, pero sin el rey ya no son nada. Y luego está el resto del pueblo. Así también sucede, como vamos a ver, con el Mashiach, los tzadikim de las generaciones y la gente que se une a esos tzadikim. Un poco de eso también hablamos en la clase anterior. Muy bien, entonces Atzilut en comparación con el resto de los mundos es en principio como ese halo de luz que se puede ver porque está pegado al origen. El resto de la luz que solo se puede ver en forma indirecta. Muy bien, entonces hay una unión completa entre Atzilut, el mundo de la emanación, y la divinidad, la línea de luz. Así, cosa que no es así con los mundos inferiores, Briah y Asiá, que bajan mucho más abajo y no están en paralelo con esa luz, están más alejados y están aferrándose y en paralelo a lo que nosotros llamamos el resplandor de la luz, o sea, no la luz misma, la línea de luz misma que es la luz infinita, sino la luz que se extiende, un reflejo. Y eso hace que la característica, la esencia de estos mundos inferiores sea completamente diferente. En los mundos inferiores, un segundito que vamos a extender el tiempo de la clase. En los mundos inferiores hay una sensación, hay una percepción de uno mismo. Este sentido del ser, del ser y del que es algo separado por sí mismo, y por lo tanto su esencia es diferente, es una identidad completamente distinta de lo que es la identidad de Atzilut. No es simplemente un asunto de cercanía o de alejamiento, sino que es ya una diferencia de esencia, una diferencia de ser. ¿Qué son estas piernas de Adam Kadmon que se extienden, como dice aquí? Acá dice que habíamos hablado, acá no habla de piernas, pero en Kabbalah y en Hasidut y el Arizal trae que las piernas de Adam Kadmon, que habíamos dicho que son Netzach y Hod y Yesod, una tercera pierna,
se extienden hasta abajo, no así las piernas de Atzilut. Entonces, ¿cuál es la principal novedad aquí? Que en Adam Kadmon, en relación con Atzilut, es como el Mashiach respecto a los tzadikim completos de la generación, como decíamos la vez anterior. ¿Qué diferencia hay entre el Mashiach y el tzadik? Que sus piernas se extienden hasta abajo de todo. El tzadik no puede salir de su lugar sin contaminarse. No es que llega a Malhut, estamos hablando de Malhut de Atzilut, sino que llega hasta los mundos inferiores. Y no recoge sus piernas como sucedía con Atik de Atzilut, que habíamos dicho que era como los pezones del animal, que a diferencia de las piernas se mantienen levantados. Entonces las piernas de Adam Kadmon, a pesar de que Adam Kadmon está por encima de Atzilut, esas piernas se extienden más abajo. ¿Qué significa esto? Que Atzilut retrotrae sus piernas para cuidarse de lo que llamamos Yenikata Hitzonim, de darle alimento, de darle vitalidad a las klipot. Yenikat Hitzonim. Este es un concepto de Kabbalah muy importante, quiere decir alimentar o amamantar, literalmente, a las cáscaras de impureza. Hitzonim significa externo, es lo que es exterior a la divinidad. Entonces las piernas de Kadmon se extienden, si bien hasta abajo de todo, hasta este mundo donde no hay un lugar más bajo que este. Se extiende más allá de donde se extiende la línea de luz. Y esas piernas entonces es lo que se llama Earat Akab, el resplandor de la luz. Y se extiende hasta el fondo del mundo de Asia, donde no hay más bajo que eso. Y entonces de esto surge que hay parte del cuerpo mismo de Adam Kadmon que está por debajo de la línea de luz. Y allí la línea de luz no se inviste, y allí es justamente donde está el Mashiach. Entonces, ¿cómo se podría ejemplificar este asunto? Digamos que esta es la línea de luz. Todo a su alrededor están invistiéndose los círculos de Atzilut. Vamos a hacer una cosa así. Digamos que aquí en el centro está la línea de luz que viene desde el exterior habíamos dicho que la línea de luz se extiende solo hasta el medio. Siempre hay que tomar con cuidado todos estos dibujos. Imagínense que acá hay 10 círculos de las 10 sefirot
que pertenecen a Atzilut, desde Jochma hasta Malchut, y que esto que está acá como un uso es el Adam Kadmon con la línea interior, y esa línea interior llega hasta el centro del círculo, como habíamos estudiado. En cambio, Adam Kadmon vamos a ver si podemos rescatar de aquí a Adam Kadmon. Adam Kadmon se extiende más abajo que la línea de luz. En realidad más abajo significa que se extiende más alejado de la línea de luz. Digamos que es una mala representación gráfica porque no hay representación gráfica de esto, pero el asunto es que la línea de luz se extiende solo hasta el final de Atzilut. En cambio Adam Kadmon tiene la capacidad de llegar mucho más lejos que eso. Entonces habíamos dicho que la línea de luz es divinidad, Adam Kadmon es Mashiach, Atzilut son los tzadikim y Briah son todas las demás personas que se unen a los tzadikim. Esa sería la sensación interior que tenemos que tener para entender esto. ¿Qué significa que Moshe Rabbeinu era Ish Elohim, era un hombre divino? Él era el Mashiach de la generación, él es el primer redentor y el redentor final, y está dicho sobre él que era Ish Elohim. ¿Qué significa Ish Elohim? Para que esto no quede como testimonio de nada, vamos a borrarlo enseguida. Lamento, pero es así. Vamos a poner aquí Ish Elohim, hombre divino. Está escrito que desde la cintura para arriba, desde el ombligo para arriba era divinidad, conectado con Dios. Del ombligo para abajo era material. Entonces digamos que ese ombligo sería el punto final donde llega la divinidad de la luz y donde llega también Atzilut, y eso está representado, no sé si vieron alguna vez a los Hasidim que usan un gartel, usan un cinto que se ponen en la cintura, y justamente eso va a la altura del ombligo. Entonces eso sería que está separando la parte superior, que es pura, de la parte inferior, que es relativamente impura. Allí es donde termina Atzilut y donde empiezan los mundos inferiores, alegóricamente, por supuesto. Entonces esa línea del gartel, como se llama, el cinto que usamos cuando hacemos tefilá, cuando nos vestimos para Shabbat, nos ponemos sobre el shirtuk, sobre el capote, nos ponemos ese cinto. Ese cinto representa la separación entre lo sagrado y lo impuro y lo profano. Algunos dicen que, no sé si vieron a Arafat, a los árabes que usan el cinto, usan una correa aquí en la cabeza, dicen que eso es porque no hay nada que sea impuro, todo de ahí para abajo es todo impuro, pero bueno, esa es otra historia. El tema que Moshe Rabbeinu es hombre divino, y si escribimos hombre divino, como se dice en hebreo, Ish el Ish
eso es igual a ver si me dicen qué es lo que dice acá. Ish Elohim es igual a, ¿qué dice ahí? Al lado del igual, Ben Amram. ¿Quién era Ben Amram? Ben es hijo, muy bien. Y Amram, ¿quién es? Es el padre de Moshe Rabbeinu. Entonces Ish Elohim tiene gematria Ben Amram, el hijo de Amram, sin H, Amram, al A-M-R-A-M. Entonces, literalmente, él tendría que ser solamente un hombre divino, es todo divinidad. Sin embargo, los sabios definieron que desde la mitad para arriba era divino y la mitad para abajo era un hombre. Entonces eso representa a Adam Kadmon, que extiende sus piernas hasta tocar el piso. Entonces esta descripción de Hazal concuerda completamente con la forma en que el Arizal está explicando cómo se extiende Adam Kadmon de la línea de luz, cómo se expande a partir de la línea de luz. Entonces, ¿qué quiere decir que la mitad de arriba es Eloquí, es divino? ¿Por qué? Porque el alma de Moshe Rabbeinu es parte de Dios en lo alto, es divinidad mamash, y es la divinidad que se inviste dentro del cuerpo, sin ninguna separación en el medio. La divinidad se inviste sin ningún shelut, ninguna clase de causa y consecuencia, directamente se inviste dentro del cuerpo. Y sin embargo, las piernas se extienden y bajan hasta el fondo de la creación, y entonces tiene una parte inferior que él es un hombre. Y por supuesto que esta parte que él es un ser humano, un hombre, eso lo recibe de la parte divina le está dando vitalidad. Entonces esto sería literalmente lo que significa hombre divino. ¿Qué quiere decir hombre divino? Que como hombre es divino, es todo divino, pero los sabios explicaron, para que se entienda cuál es la característica especial de Moshe, que la mitad es divino, la mitad es hombre. No es así con los Atzilim, con la nobleza que representa el mundo de emanación, que ellos y dándolo como un mérito de estas personas que representan a los tzadikim de la generación, a los 36 tzadikim. Ellos no tienen una parte inferior que se toca con el mundo, son todos divinidades, están completamente anulados a Kadosh Baruj Hu y no se pueden contactar con el mundo material y poner sus pies dentro de él. Eso es literalmente lo que significa aquellas personas aquellos tzadikim que están constantemente en su yeshiva, dentro de su núcleo de Hasidim y estudiantes, viviendo en un mundo donde todo es sagrado, todo es perfecto. Entonces ellos están alejados del Mashiach. Solo se invisten en él. Por supuesto, los tzadikim tienen que aferrarse al Moshe de la generación y aprenden de ellos, pero no pueden, como Moshe, acercarse al pueblo en su totalidad. Entonces ellos no pueden bajar del límite de la línea de luz.
¿Por qué? Porque si bajaran de allí, entonces ellos están en peligro de darle Yenikata Hitzonim. Creo que esto explicamos un poco la clase anterior, queríamos redondear el tema. Los que estuvieron en la clase anterior, esto lo habíamos hablado de esta diferenciación entre Mashiach y los Tzadikim. Ok, entonces la clase anterior hicimos una descripción bastante extensiva de la diferencia que hay entre el Mashiach y los Tzadikim. Entonces también habíamos hablado que el Mashiach, que el Baal Shem Tov había pedido a Kadosh Baruj Hu que en los momentos en que él se encontraba en una expansión de su alma hacia la divinidad, hacia el mundo superior, que también al mismo momento pudiera conectarse con la gente. Entonces la gente le venía a preguntar y él podía contestar directamente desde su nivel excelso allí arriba, directamente le podía contestar lo que veía desde el punto de vista de Akadosh Baruj Hu, del mundo del Kab. Entonces de esa manera podía darle una respuesta mucho más acertada a la persona. Y esa es la característica de Mashiach. Entonces, ¿qué significa, por otro lado, tener percepción de la realidad? Porque los tzadikim, al estar tan conectados con la divinidad y alejados de este mundo, pierden percepción de lo que es la realidad de este mundo. Entonces esa línea y el mundo de Atzilut llegan nada más que hasta el piso de los círculos de Ari Hampin. Habíamos dicho que Ari Hampin es la voluntad. Entonces ellos, vamos a imaginarnos que tenemos nuestra inconsciente, donde todo es puro, donde todo es divinidad y conciencia de Dios, y tenemos nuestra Jochma Binah, todos nuestros poderes conscientes. Cuando algo que está allí arriba puro entra en la conciencia, como nuestra conciencia está influenciada por lo que está al exterior, entonces eso que nosotros percibimos, que a veces lo llamamos profecía, eso que se revela del inconsciente en nuestra mente, no podemos saber exactamente de qué se trata porque se inviste dentro de recipientes que lo limitan. En otras palabras, se influencia con la percepción que nosotros tenemos del mundo material. Entonces eso significa que la línea de luz y el mundo de Atzilut no bajan por debajo del piso de Ari Hampin. Arich, entonces, es el nivel de la voluntad. Atik es el placer, como sabíamos, y Arich es el nivel de la voluntad que está por encima de Jochma, todavía es inconsciente. Entonces, al mantenerse allí, en el inconsciente se mantiene en su estado puro. Eso significa que no baja a los mundos inferiores de la conciencia. Cuando nosotros dividimos los mundos, hacia es la He inferior, y Yetzirah es la Vav, Briah es la He superior, y Atzilut es la Yud.
Y el punto superior de la Yud es todo eso que conocemos como Adam Kadmon y los mundos superiores. Ahora, si lo comparamos con las cualidades del alma, el mundo de Atzilut, la Yud es Jochma. Entonces Jochma en Hasidut está comparado con Ali Hampin. Jochma es la primera revelación de Ali Hampin, pero que todavía no entró en Binah, en la G inferior que es Briah. Entonces todavía esa Jochma es una con el inconsciente, con el Ali Hampin. Entonces, al ser una con ella, y por eso no se entiende completamente, sino que es una idea que se revela y que todavía no está procesada por Binah, entonces todavía no se puede contaminar con el mundo inferior. Entonces esa Jochma, que está unida todavía, digamos que sería la parte más inferior de ese mundo de Atzilut, serían esos tzadikim. Entonces entonces decíamos que sin embargo Adam Kadmon y los mundos inferiores, Biah, llegan hasta lo más bajo de los círculos de Atik de Atzilut. Un segundito, ya vengo. ¿Qué significa esto? Que Arich, ese nivel inferior, no puede bajar al mundo más bajo. Está en contacto con sabiduría. En cambio, Adam Kadmon, en cambio, Atik Yomim, que es el placer inconsciente, y más todavía, más para arriba la emuná, entonces eso sí puede seguir bajando. Por eso baja hasta los círculos de Atik de Atzilut. Ahora, ¿qué significa que las piernas de Adam Kadmon bajan todavía más abajo hasta determinado punto, que es, habíamos dicho que las piernas son Yetzirah, son Netzach y Hod, son las dos piernas inferiores del árbol de la Sefirot que representan a Netzach y Hod, que son las Sefirot, que son sentimiento, percepción, pero así como Gesed y Geburah son percepciones de uno mismo, Atzilut y Netzach y Hod son Sefirot que tienden a percibir lo exterior, tienden a conectarse con el exterior. Por eso Gesed, Geburah y Tiferet son sentimientos internos. Netzach, Hod y Esod son sefirot de comportamiento, qué es lo que yo siento respecto a lo exterior. Entonces esas son las dos piernas que se extienden al exterior para tocar los mundos de abajo. Entonces, ¿qué es psicológicamente esas dos piernas que bajan de Adam Kadmon? Eso es lo que nosotros llamamos Argashat Ametziut. Argashat Ametziut significa sentir la existencia. ¿La existencia de qué? De determinado partzuf. Cuando nosotros hablamos de los partzufim de Atzilut,
esos Parzufim están completamente anulados a Dios, y entonces no tienen sentimiento, percepción de sí mismos, no tienen sentido de su existencia, ni tampoco de existencia de cosas inferiores a ellos, solo perciben la existencia única de Dios. En cambio, cuando eso desciende por debajo de Atzilut, cuando sale de la esfera de la divinidad, entonces eso se transforma en la percepción o el sentimiento de separación, la existencia de uno mismo. Por eso, a veces cuando uno está encerrado dentro de sí mismo, está viviendo en un mundo ideal, y de repente prende la radio o el televisor y empieza a escuchar las noticias, se conecta con el mundo exterior, y de repente todo eso que tenía planeado dentro suyo no concuerda para nada con lo que se escucha afuera. Entonces ahí se produce el conflicto. ¿Qué es la verdad? ¿El sentimiento interior mío o lo que dicen las noticias del mundo exterior? ¿Cuál es la verdad? ¿Lo que Akadosh Baruj Hu me reveló dentro mío o lo que el mundo real, o por lo menos para lo que es el hombre del mundo de Asia, lo que el mundo real me está informando a través de mis sentidos? Esa es la diferencia, por ejemplo, que hay entre el ojo físico que ve la realidad exterior y el ojo interior de la mente. El ojo interior ve la esencia de las cosas, es lo que llamamos normalmente ver entre líneas, que es lo que está escrito allí. El ojo físico ve la realidad tal como está planteada, tal como me la muestran de afuera. En cambio, el ojo interior está mirando hacia arriba. Y uno constantemente tiene que utilizar el libre albedrío para decidir cuál es la verdadera realidad. Entonces, en este punto, se siente que este Parzuf, que uno está tocando la realidad, uno se siente en relación con aquello que lo rodea desde abajo. Y ¿qué es lo que despierta en nosotros? El sentimiento de estar en contacto con la naturaleza. Cuando nosotros nos encerramos dentro de nosotros mismos, es un sentimiento de estar fuera del mundo, fuera de la naturaleza. En cambio, cuando nosotros extendemos nuestra percepción hacia el exterior, incluso el exterior es nuestro propio cuerpo físico, entonces uno se contacta con el mundo natural y habíamos definido a la naturaleza en términos de Kabbalah como los Igulim. Entonces eso significa que Adán Kadmon se extiende hacia los Igulim inferiores, hacia el piso de los Igulim de Atzilut. Significa que lo que es la divinidad, de repente toma contacto con la naturaleza creada. Y también habíamos comparado ambas cosas con la luz y los recipientes. Entonces, cuando uno se conecta con una persona, con el otro, en realidad lo que está conectándose es con la naturaleza del otro,
con lo que ve por afuera, con los círculos del otro. Cuando ve su comportamiento, cuando ve su obra, cuando escucha las cosas que dice y ve cómo se desarrolla, entonces uno puede inferir cuál es su esencia. Y así como pasa con la persona, también pasa con el resto de la realidad. Y eso es lo que se contrapone, la diediyat, la percepción de la existencia, con la percepción de la divinidad, yediyat elokut. Cuando uno observa la naturaleza y comprende que la naturaleza no puede estar sola, no puede crearse sola, no puede existir por sí misma, sino que necesita algo que le esté dando vida constantemente, entonces uno empieza a comprender cuáles son las características de aquello que le está dando existencia. Lo primero que uno aprende es que hay algo que le está dando existencia. Entonces, así como el ejemplo de la vela que vimos antes, o como también plantearon aquí el asunto de la electricidad que pasa por el cable y luego se transforma en la luz, está la verdadera esencia que le da origen a la luz, que es la vela y la mecha, y está la luz, la llama. Cuando uno habla de una vela, siempre uno piensa en la vela encendida que da luz, pero la esencia de la vela que da luz no es esa. Esa sería la revelación, sería la existencia, la utilidad. Pero la esencia de la vela, ¿cuál es? Es el combustible que le da origen. Así pasa lo mismo con el mundo. El mundo es nada más que una revelación, una llama que está encendida porque hay algo que le está dando existencia constantemente. Entonces, así como hablamos hasta ahora de Mashiach, uno también uno se da cuenta que tiene que haber, así como hay Dios dentro de la naturaleza, también tiene que haber un Redentor. Entonces, en la parte más inferior de los círculos de Atik y Omim, o sea, el nivel por arriba de Alich, los círculos de Atik y Omim de Atzilut, se percibe y se siente la existencia de Adam Kadmon y de la existencia de los mundos inferiores. Entonces, en esos sibulim, en esos círculos, la naturaleza de Atik, ese es el placer natural que está inmerso dentro de los tzadikim completos. Como está dicho, Be'amcha kulam tzadikim, en tu pueblo son todos justos. Ese es el tzadik completo que hay en cada judío. Entonces, ese es el Ta'anug Atik Yomim, que está por encima de la voluntad y por encima de la conciencia, y se mantiene allí puro. Y esos círculos, esa naturaleza del tzadik, esa naturaleza de placer del tzadik, si ese placer se llega a conectar con el mundo material y se siente placer por las cosas de este mundo material, entonces ya pierde su pureza de sentir placer solo por la divinidad. Y eso es lo que se llama Yenikat Achitzonim. Yenikat Achitzonim. Ya lo habíamos puesto. Yenikat Achitzonim quiere decir que, así como el justo es el fundamento del mundo, si el justo le da vida, le da yesod, le da existencia a los placeres del mundo material, esos placeres del mundo material, sentir placer por el ocultamiento es la negación de la divinidad. Entonces un tzadik por definición no puede hacer eso.
Eso significa que el tzadik nunca peca, porque nunca llega a descender su estado de sentir placer por las cosas materiales de este mundo. Incluso cuando él hace las cosas de este mundo, las hace solamente con una finalidad divina. Cosa que no es así con el Mashiach de esa misma generación. ¿Qué significa sentir al Mashiach? Entonces, ¿qué significa sentir al tzadik que hay dentro de uno mismo, que es el mundo de Atzilut? Significa sentir ese lugar donde no hay pecado, donde no hay contacto con la realidad de este mundo que está escrito que es todo mentira, donde solamente uno sabe que existe Dios y todo lo demás es nada más que una ehará, es un reflejo de aquello que está por encima, el contacto con la esencia pura. Ese es el tzadik, y que está muy adentro del inconsciente, es muy difícil llegar allí arriba. Pero por otro lado, ¿por qué es tan difícil? ¿Y por qué es un tesoro guardado tan estrictamente? Porque si eso se llega a bajar, a sentir eso mismo, pero por las cosas materiales, eso es darle existencia a las cáscaras, al ocultamiento, a la oscuridad, al negar a Dios. En cambio, el Mashiach, como él tiene que redimir a esa existencia inferior, entonces no puede quedarse allí escondido. Entonces, el sentir, la percepción de la existencia del Mashiach en la generación, del Redentor de la generación, que nos está redimiendo, esa sensación es llegar hasta lo más abajo de los círculos de Atik Yomim, y sentir como, a pesar de estar imbuido dentro de la realidad, entonces de todas maneras uno no se contamina con ella, sino que al contrario, trabaja sobre esa realidad para redimir las chispas divinas y para transformar la oscuridad en luz. Entonces, por eso cuando uno ve a los tzadikim que están cuando uno ve a un tzadik y se imagina todo lo que significa y todo lo que hay allí, uno se siente completamente alejado de esa persona. Uno se siente como que es casi como Dios, que es tan divino, es tan supremo, que nunca peca, que es una existencia que yo no tengo ninguna relación con él. Yo no puedo ni siquiera pensar que sea un ejemplo para mí. ¿Por qué? Porque está completamente alejado de mi nivel. Yo no tengo posibilidad. Por eso a eso se refiere el libro del Beinoni. El libro del Beinoni es para que los Reshaim, para que los que tienen percepción de uno mismo, traten de llegar a ser Beinoni, o sea, aquella persona que tiene pensamientos impuros dentro suyo, pero que nunca llega a pecar, que siempre gana la batalla contra el alma animal. El tzadik no tiene alma animal, no tiene esa lucha interior. Entonces yo me conecto con él para aprender, para recibir bendición, pero no puede ser un ejemplo para mí, porque yo necesito que me muestren cómo se hace para vencer al alma animal. Entonces en la Gemara está escrito acerca de los 36 tzadikim de la generación, pero además también está escrita la historia del Mashiach,
Entonces ya hablamos muchas veces de las dos historias. ¿Cuál de las dos historias, cuál de los dos conceptos es más perceptible para mí? ¿El Tzadik o el Mashiach? De acuerdo con lo que estudiamos, la historia del Mashiach es mucho más perceptible para nosotros. Nosotros podemos sentirla más. ¿Por qué? Porque él justamente es la persona que baja más adentro, para abajo. Y eso es lo que no entienden los tzadikim. El verdadero Mashiach, el verdadero Rebbe que revela la chispa del Mashiach dentro suyo, es ese que se conecta con las personas que están allí abajo y llegan tan abajo que los toman de la mano y los pueden llevar a donde ellos quieran. Ahora vamos a hablar del talón del Mashiach. Entonces el Mashiach es, como decíamos recién, es el Moshe, que tiene una parte divina y una parte humana, pero esa parte humana es tan pura como la de arriba, simplemente que nosotros a través de esa parte humana nos podemos identificar con él y de esa manera poder conectarnos. En cambio con un tzadik es como tratar de ver a esa nobleza que va por las calles en su carroza, que en realidad no hay posibilidad, salvo una en miles de millones, de poder llegar a conectarse con ellos. Entonces esta historia de la realeza, esta historia de los tzadikim, es comprendida por los reyes, por la realeza, y también es comprendida por los chicos pequeños. A ellos también les gustan las historias de los tzadikim, y dentro nuestro también se despierta todos esos sentimientos cuando escuchamos las historias de los tzadikim. Se despierta nuestro pequeño que está dentro. ¿Por qué? Porque en el niño no hay pecado. Entonces cuando no hay pecado se puede sentir que uno no existe. El niño pequeño no tiene todavía sensación completa de lo que es la Argayat Atzmi, la conciencia de sí mismo, el sentir, la percepción de uno mismo. Uno todavía se siente parte de la naturaleza, parte del todo, de la madre, de la familia, y por eso a los chicos les gustan tanto las historias de tzadikim. Pero el que está en contacto con la existencia, ¿hasta dónde puede llegar eso? Existe la percepción del tzadik, existe la percepción del Mashiach, y también existe la percepción de Akadosh Baruj Hu. Uno a veces siente que el Mashiach está acá, siente como el aire de la redención está aquí, y hay veces que uno siente como Akadosh Baruj Hu está presente. Por supuesto no lo ve con los ojos humanos, pero uno siente la existencia. Eso se llama Argayat HaMetziut. Cuando uno tiene Argayat HaMetziut de uno mismo, entonces uno se siente un ser humano atrapado dentro de la naturaleza. Cuando tiene Argayat HaMetziut del Tzadik, uno siente que hay alguien que le puede dar una bendición, que puede sustentar el mundo, a pesar de que como persona yo la puedo sentir lejos. Sin embargo siento que él me está haciendo vivir. Sentir al Mashiach significa que yo como persona, así con mis defectos, puedo ser igual uno con Dios. Eso es lo que el Mashiach me está mostrando, que yo con todos mis defectos, yo y mi parte oscura, mi alma y mi cuerpo, ambos
somos parte de Dios. Pero hay un nivel superior todavía, que es, hasta ahora todos esos sentimientos era todavía que yo siento. Yo estoy sintiendo que soy parte de Dios. Pero cuando uno siente que Dios está presente, uno pierde la existencia y la sensación de uno mismo. Pierde la percepción de que todas son cosas separadas y que las personas son diferentes de mí. A veces cuando uno está en situación en que se maravilla de las cosas de la naturaleza, por ejemplo, con el nacimiento de un hijo, o con esos momentos en que uno estudia Torah y está escuchando al Rab, o está escuchando al Rebbe y le dice una verdad tan enorme que uno deja de percibir todo y sabe que existe Dios. No tiene ninguna duda de que Dios hizo el mundo y que todo tiene su propósito y que nosotros estamos aquí por algo sublime. Esa es la percepción que está por encima todavía de percibir al Mashiach, que es percibir a Dios. Todo eso son Argayat HaMetziut, pero es salir de la propia existencia y conectarse con la existencia verdadera. Sentirse uno tal cual con Dios. Esto esta sensación de que Dios está aquí es el sentimiento de los tzadikim completos. El tzadik completo está constantemente percibiendo que Dios está aquí. Y eso es lo que dijimos recién, sentir que uno llega hasta el piso de los círculos de Ari Hampin. O sea que Ari Hampin, que es la voluntad que se está por revelar en Jochma, uno siente que todo ese inconsciente que está ahí adentro se está por revelar. Que se está por revelar allí abajo. ¿Qué es eso que llamamos allí abajo, los tres mundos? Es lo que le pidió acá. Entonces ahora comprendemos lo que le pidió el Baal Shem Tov a Kadosh Baruj Hu. Esto que acabamos de sentir, que acabamos de experimentar, si hemos logrado llegar al objetivo, es sentirse separado de este mundo y conectado solo con Dios. Pero el Baal Shem Tov no le pidió eso. El Baal Shem Tov le pidió ser Mashiach. El Baal Shem Tov le pidió que al mismo tiempo que yo estoy conectado con esa sensación superior de divinidad, pueda seguir sintiendo este mundo inferior. Y eso es algo que está por encima de todo. Y que es que la divinidad baja hasta los mundos inferiores para dar existencia. Habíamos dicho antes, creo que después de esta experiencia meditativa vamos a dejar la clase aquí. No vamos a traer más conceptos. Y vamos a dejar la percepción de los mundos inferiores para la semana que viene. Entonces les pido que hagan
estos ejercicios de sentirse a uno mismo como única existencia, de sentir que también hay una existencia exterior. Eso es Netzachot Yesod. Sentir que hay una redención. ¿Qué significa la redención? Sentir que ese nivel de que Dios está en todos lados no es solamente salirse de este mundo y elevarse a los mundos superiores como el alma que sale del cuerpo, sino que es el alma que sale del cuerpo pero a su vez está dentro del cuerpo. Es esa paradoja que el Baal Shem Tov le pidió. Entonces, ¿qué experimentamos en la vida diaria? Cuando nosotros estamos sumergidos dentro de la realidad física y tenemos que ir a trabajar, tenemos que conectarnos con nuestra familia, educar a los hijos, estudiar, tenemos que enseñar, tenemos que ir a llevar nuestro mensaje a otras personas, y para llevar el mensaje a nuestras personas tenemos que comprar un edificio y tenemos que pagar los impuestos y ocuparnos de que haya luz, gas, agua, muebles. Todas esas cosas son tan bajas, son tan inferiores, y sin embargo todo eso es imprescindible para que podamos traer el mensaje de Dios a este mundo aquí abajo. Ese es el Mashiach. Ese sentir que estamos uniendo a Dios con este mundo inferior, y ese sentir que Adam Kadmon desciende por debajo para llegar hasta el mundo más bajo. No podemos explicar lo que son los talones del Mashiach, pero en dos palabras, antes que termine la clase, quiero explicar porque habían preguntado antes. La próxima clase vamos a profundizar mejor en esto, pero así como dijimos que el mundo de Atzilut solo desciende hasta el Tachtit de la naturaleza, en los pies, en el ser humano, eso representa los tobillos. Los tobillos es esa parte del cuerpo que está casi al fondo, pero que todavía no toca el piso, no toca el mundo más bajo, no toca la realidad de la naturaleza. Todavía es un eslabón que une la mente con el talón. ¿Qué es ese talón? El talón es el que deja la huella. Y nosotros lo que vemos son las huellas del Mashiach. Eso se llama la generación de Ekbeta de Meshicha. Las huellas del Mashiach. ¿Qué significa eso? Que cuando uno ve la huella sabe que algo estuvo allí, alguien estuvo parado ahí y que está cerca, porque todavía no se borró. Es como la huella en la arena, la huella en el polvo. Es la huella de la persona que acaba de caminar por ahí, y que si yo sé que si voy tras esa huella voy a encontrar a la persona. Nosotros somos esa generación que está allí abajo y somos el producto del talón que hizo la impresión en la huella, que es el talón de Dios, es el talón que bajó y que representa el Mashiach. La próxima clase vamos a profundizar un poco más en todo este asunto, pero todo momento que esos pies nos llegaron, que la planta del pie nos llegó a apoyar en el piso, eso no significa que todavía estamos por encima de la realidad. Y todo el cuerpo, hasta la planta del pie, hasta el tobillo, eso todavía está por encima y no deja huella. Lo que deja huella es la parte más baja. Y eso somos nosotros,
y por eso nosotros estamos tan conectados con lo que es el Mashiach. Por eso estos últimos 2000 años, toda la humanidad, y así dice el Rambam, que el cristianismo, y buscando un mérito en que Dios haya creado el cristianismo, dijo, ¿cuál es la posibilidad de buscar algún motivo para que exista una cosa así? Y es para que exista en la humanidad la idea del Mashiach. A pesar de que es una idea equivocada, sin embargo, la humanidad ya tiene en todos lados el concepto de que tiene que haber un Salvador. Y como en la Torah está escrito como es el Salvador, y los sabios de Israel enseñaron toda la vida, entonces podemos decidir si ese es o no es, si cumplió con los requisitos o no, si llegó hasta lo más bajo que tenía que llegar, o se mantuvo en cierto nivel como para no contaminarse, digamos. Y por el hecho de haber sido nazareno, nazir significa que no toma vino, ni se conecta, ni tiene contacto con las mujeres, mantiene célibe y toda una serie de cosas. Eso significa que no tiene capacidad para conectarse con el mundo inferior, con el mundo más bajo. Entonces no puede ser Mashiach. Es verdad, en matemática a veces se demuestran leyes por el absurdo. Entonces, durante estos 2000 años estuvo demostrando el absurdo, y ahora que está todo demostrado, llegó el momento en que obtengamos el resultado de la fórmula matemática, el resultado de la teoría. Que la tesis deje de ser tesis y que podamos descubrir cuál es la resolución del teorema. Eso le pedimos todos los días. Entonces, vamos empezando a comprender cómo es que el Arizal y a través del Hasidut se empieza a comprender temas de la Kabbalah que durante todas las generaciones fueron completamente esquivos para las personas comunes como nosotros, y en la época del Mashiach todo esto se empieza a revelar. Así que Bezrat Hashem, espero que hayan disfrutado de esta clase, que haya sido una experiencia, no una experiencia mística como a todos les gusta decir, sino que haya sido una experiencia real, de que hayamos percibido distintos estratos dentro nuestro, dentro de la realidad, y como decía recién, para poder distribuir, para que sea verdadero todo esto que estamos haciendo, tiene que estar compuesto de la parte material y de la parte espiritual. Así que los invitamos a colaborar en todo lo que puedan para llevar esta palabra más lejos y más cerca de Dios y de su creación. Los bendecimos a todos y les decimos que estén con nosotros. Mañana va a estar la clase del Rambam. Bezrat Hashem, estamos tratando de recuperar el orden de las clases. Vamos a tratar esta semana también de dar una clase de Bnei Noach para empezar de vuelta con nuestros amigos noágicos. Bezrat Hashem, bendiciones para todos ustedes, que tengan todos buena semana y bendiciones desde la tierra de Israel. Laila Tov.